Mauricio el Bronco Lara, orgullo de la Ciudad de México, está llevando su entrenamiento a otro nivel porque quiere volver a ser campeón del mundo. Bronco Lara está entrenando con ni más ni menos que con Emanuel Vaquero Navarrete. La promotora del Bronco Lara el día de ayer compartió en sus redes sociales este video para demostrar que Bronco y Vaquero están entrenando juntos. Y sin duda será muy beneficioso para los dos boxeadores. Imagínense ustedes el sparring entre estos dos guerreros aztecas y toda la experiencia que se están compartiendo, y todo eso va a ayudar a que ambos sean mejores boxeadores. Bronco Lara es compañero de entrenamiento de Vaquero Navarrete, un boxeador mexicano que fue hasta Inglaterra a noquear al invicto local, y también volvió a ir a Inglaterra para pelear contra el campeón Lee Good y le quitó el cinturón mundial. El Bronco Lara nos ha regalado peleas espectaculares, nos ha regalado poemas de peleas. En México también el Bronco Lara ha dejado su huella, y sabemos que el Bronco Lara aún está joven para volver a ser campeón del mundo, y en las redes sociales está circulando el rumor de que la próxima pelea del Bronco Lara será contra Eduardo el Rocky Hernández, un boxeador sumamente amado por la afición mexicana. Este videoprograma va a estar bueno, quédate hasta el final porque también vamos a platicar de las noticias más importantes del boxeo internacional. Vamos a platicar de Gervonta Davis, que su pelea se cambió para enero para compartir cartelera con David Benavides versus David Morrell. Te digo que este video va a estar bueno, y si eres de los que aún no se han suscrito a Richie Blog, suscríbete ahora mismo para que nos ayudes a llegar a 100,000 suscriptores. La promotora de Mauricio el Bronco Lara ha publicado en sus redes sociales un video donde se muestra al Bronco Lara entrenando con Vaquero Navarrete. Vaquero Navarrete es ya un ídolo del boxeo mexicano y peleará la revancha contra Oscar Valdez el sábado 7 de diciembre, para que le apuntes, sábado 7 de diciembre, la revancha entre Vaquero Navarrete contra Oscar Valdez. Vaquero se está tomando muy en serio la pelea contra Oscar Valdez, y el hecho de estar entrenando con el Bronco Lara lo demuestra. Cuando uno entrena con personas mejores o de igual talento, el resultado es un mayor crecimiento donde sea. Qué bueno que no haya envidias ni celos profesionales entre el Bronco Lara y el Vaquero Navarrete. Me da mucho gusto que se lleven bien, da gusto ver que dos peleadores tan talentosos y que comparten división estén dispuestos a entrenar juntos. Mauricio el Bronco Lara, después de que le arrebataron el título mundial en Inglaterra, está entrenando más duro que nunca para volver a buscar otra oportunidad de campeonato mundial, y está joven. Bronco Lara tiene 26 años, está en buena edad, aún puede ser campeón del mundo. Es un boxeador muy completo. Es un fajador despiadado, sus golpes son capaces de romper huesos y ya lo ha hecho. Tiene un récord profesional de 27 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut y 3 derrotas con 2 empates. Según su BoxRec, de ser el número 1, ahora se encuentra en el lugar número 21 de la clasificación internacional de los pesos superpluma, según BoxRec, y de los mexicanos superpluma, según BoxRec, se encuentra en el lugar número 5 entre los mexicanos, y según BoxRec, estos son los mejores 10 boxeadores mexicanos superpluma de la actualidad. Estamos preparando un video especial al respecto que esperamos, si Dios, será lanzado la siguiente semana, esto para verlo más a fondo, pero por lo pronto te podemos decir que Mauricio el Bronco Lara se encuentra en el lugar número 5, Oscar Valdez en el primer lugar sorpresivamente, Eduardo el Sugar Núñez en el segundo lugar, y Eduardo el Rocky Hernández en el tercero, Miguel Román en el 4. Y en las redes sociales suena fuertemente que el Bronco Lara está entrenando con estos sparrings de primer nivel porque va a enfrentar al mexicano Eduardo el Rocky Hernández y quiere entrenar con un rival que pegue realmente duro. Y ustedes saben que nadie pega más duro que el Vaquero Navarrete en esta división, y esto sería una verdadera locura. Esta pelea, a los mexicanos nos encantaría ver este tiro, Rocky contra Vaquero. Sería una pelea que vendería muy bien, demasiado llamativa, y eso es lo que suena en las redes sociales. Bronco contra Rocky, es la pelea de sus carreras, es la pelea que sus carreras necesitan. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de un Bronco contra Rocky? ¿Te gustaría ver esta pelea de Bronco contra Rocky? Esta noticia tiene sentido, ya que Oscar Valdez peleará en diciembre la revancha contra Vaquero.
Y Román ya tiene 38 años, ya casi va para los 40, y el Sugar Núñez está en negociaciones para pelear por el título mundial contra el irlandés Anthony Cacace para este 2025 próximo. Así que Rocky Hernández es el siguiente paso lógico, tiene mucha lógica todos esos rumores. Rocky Hernández es la razón por la cual el Bronco Lara ha estado entrenando como si no hubiera mañana. Esta es la pelea que va a definir su carrera. Eduardo Rocky Hernández tiene 26 años, está pasando por un buen momento, perdió contra O'Shaquie Foster el 28 de octubre del 2023, la pelea contra Foster estuvo buenísima, de lo mejor del 2023. Rocky peleó con el corazón puesto que estaba peleando en México, estaba peleando de local en su casa y aún así O'Shaquie Foster hizo una excelente pelea y noqueó al mexicano en el round 12, un round dramático y muy violento, y después Rocky peleó contra el Caballo Lugo y lo noqueó, algo que no pudo hacer el Bronco Lara, no lo pudo noquear, y Rocky después de Foster se ve mucho más rápido, se ve mucho más violento y pelea mucho. Su récord para estos tiempos es impresionante. El récord tiene un récord profesional de 36 peleas ganadas, 32 de ellas por nocaut, tiene 2 derrotas, es de la Ciudad de México, al igual que el Bronco Lara. Ambos tienen una efectividad noqueadora arriba del 77%, pero checa esto, aquí es donde las estadísticas le favorecen al Rocky, ya que el Rocky tiene la mano más pesada según los números. El Rocky tiene una efectividad noqueadora de más del 88%. 88 en contra del Bronco, que tiene 77% de efectividad noqueadora. Según los números, el Rocky tiene las manos más pesadas que el Bronco Lara, y esta pelea definitivamente la queremos ver todos. ¿O qué opinan ustedes? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Mauricio el Bronco Lara quiere probar la gloria de nueva cuenta, quiere tener en sus manos otro cinturón de campeón. El Bronco Lara ya fue campeón del mundo al derrotar al británico Lee Good, un boxeadorazo, el 18 de febrero del 2023 en Inglaterra, en el Nottingham Arena, en una pelea sorprendente donde el mexicano fue al suelo en el segundo round, pero se levantó y repartió caña y sangró a Lee Good de la ceja en el round 4, y en el round 7 la esquina de Lee Good se rindió y tiró la toalla. Así que el Bronco Lara se convirtió en campeón del mundo, título que le quitaron en Inglaterra meses después al dar problemas en la báscula. La pelea contra Lee Good fue la más importante para su carrera, pero antes de eso el Bronco ya había conquistado Inglaterra al noquear al invicto de ese tiempo, que era Josh Warrington. Lo noqueó en la arena de Wembley. Desde esa pelea llamó la atención el Bronco Lara, y el día de hoy Bronco ha tomado su entrenamiento a otro nivel, entrenando con Vaquero Navarrete, un noqueador mexicano que vaya de lo más fuerte. Yo creo que Vaquero Navarrete y el Sugar Núñez son los mexicanos que más fuerte pegan en la actualidad. ¿Qué opinas? Y ahora dime, ¿tú crees que el Bronco Lara regresará a ser campeón del mundo? ¿Le ves alguna posibilidad? Y lo más importante, ¿tú quién crees que gane en un tiro entre el Bronco Lara y el Rocky Hernández? Sin duda un choque de trenes, pelea violenta y limítrofe, así como nos gusta. La última pelea del Bronco fue ante Pedro Delgado, el Yeyo. Bronco ganó por nocaut en el round 7 y el Bronco se vio muy bien, se vio muy violento como siempre, recuperó ese ojo de tigre. Pero antes de ir por un título mundial, me gustaría ver al Bronco enfrentar una verdadera prueba, ya sea el Rocky Hernández o inclusive O'Shaquie Foster. El campeón de la WBC de los Superpluma es el brasileño Robson Conceição, y es cosa muy seria enfrentarlo. El campeón de la WBO es Vaquero Navarrete y está entrenando con el Bronco, y el campeón de la IBF es Anthony Cacace. Y por eso les decía que muchas veces los récords de BoxRec no están bien hechos. BoxRec a veces comete muchos errores y ya lo hemos visto, por eso siempre hay que ver las clasificaciones oficiales. Rocky Hernández, según el rating de la WBC al día de hoy, 18 de octubre del 2024, es el segundo en derecho de ir por el título, es el segundo aspirante al título según la clasificación de la WBC. O'Shaquie Foster tendrá la revancha contra Robson Conceição el 2 de noviembre. Estamos a unos días de ese tirazo que vale mucho la pena que lo veas. Muy interesante los Superpluma, es una división muy competida y Mauricio el Bronco Lara tiene que apretar el paso si quiere una oportunidad al título, porque arriba de él están muchos jóvenes con hambre y veremos si aún le queda material de campeón al Bronco Lara. ¿Ustedes qué opinan?
Y en otras noticias muy importantes, Chava Rodríguez de ESPN nos compartió en su cuenta de Twitter que Akhmadaliev irá ante Ricardo el Hindú Espinosa de México por el campeonato interino Super Gallo de la WBA el 14 de diciembre en Mónaco, y el ganador de entre Akhmadaliev y el mexicano deberá de ir contra el ganador de Naoya Inoue contra Sam Goodman, justo como se los habíamos comentado anteriormente. Los planes de Bob Arum son enfrentar a mediados del siguiente año a Junto Nakatani contra Naoya Inoue, pero para eso se necesitan dos condiciones: que Naoya Inoue le gane a Sam Goodman y Akhmadaliev le gane al mexicano. Bob Arum no cree que el mexicano le pueda ganar a Akhmadaliev, ojo. Y otra condición es que Junto Nakatani le gane a Takuma Inoue, y después de hacerlo, entonces subiría a Super Gallo Nakatani para ponerlos a pelear en el Tokyo Dome en el siguiente año, en una super cartelera donde Canelo Álvarez muy seguramente será coestelar de Naoya Inoue. Entonces el Hindú Espinosa va, según Bob Arum, en gran sacrificio, pero no hay enemigo pequeño, y mucho menos si es mexicano. Nunca hay que subestimar a nadie. Quizá el mexicano les dé el batacazo, ¿no lo creen? Quizá el mexicano le arruine la fiesta a Bob Arum. Hindú Espinosa no es ninguna perita en dulce, mis amigos. Tiene una efectividad noqueadora del 83%, tiene un récord profesional de 30 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut, ha perdido 4 veces, 3 decisiones y un knockout, tiene 27 años, es de Tijuana, es un fajador, así que fajador contra fajador está muy bueno. Akhmadaliev es de Uzbekistán, tiene un récord profesional de 12 ganadas, 9 knockouts, una derrota por decisión ante Marlon Tapales, el filipino de fuego. No descartemos al mexicano, sería un grave error. Y ya se la saben, Akhmadaliev contra el hindú el 14 de diciembre en Mónaco. Ojalá el mexicano dé el batacazo y vaya a buscar la gloria deportiva ante Naoya Inoue, y ya les estaremos informando cómo le fue al mexicano. Y también, navegando por las redes sociales, nos enteramos que Gervonta Davis, el estrangulador de Baltimore, ha cancelado su pelea contra Lamont Roach para el 14 de diciembre. No hay una decisión final con respecto a la sede, así que tentativamente Gervonta Davis compartiría cartelera con David Morrell versus David Benavides para enero, así que es una muy buena idea, pero el estelar debería de ser Benavides, no Gervonta Davis. Lamont Roach es un rival que se sacó de la manga Gervonta Davis solamente para inflar más su récord. Gervonta Davis está perdiendo credibilidad ante sus fans por no enfrentar a Shakur Stevenson, ni al Camarón Cepeda, ni a Lomachenko. En cambio, David Benavides contra Morrell tiene más madera para hacer una pelea estelar. Gervonta Davis contra Lamont Roach no es una pelea que me llame la atención, es una pelea sin carisma y sin forma, sin sentido, no me gusta. Pero en gusto se rompen esquemas, se rompen géneros, y los gustos son como los colores. Hay quien pagaría, por cierto, $2 millones por un boleto VIP para Mike Tyson contra Jake Paul. Eso es una locura, $2 millones. ¿Se imaginan? Boxing Kingdom nos compartió en su cuenta de Twitter qué es lo que incluye un boleto VIP para la pelea entre Mike Tyson contra Jake Paul, que por cierto, en esta pelea las casas de apuestas apuntan como gran favorito a El Gallo, Jake Paul, así se apoda. Mike Tyson espera desplumar al gallo gringo a sus 59 años de edad. Tyson dice que está entrenando para hacer de Jake Paul puré de papa. Tyson también ha comentado en sus redes sociales que su intención es dañar a Jake Paul de manera permanente. Tyson promete a los fans del boxeo un espectáculo increíble y promete darle a Jake Paul la paliza de su vida. Y por esto hay gente que estaría dispuesta a pagar $2 millones, que es lo que cuesta el boleto VIP para este 15 de noviembre. Estamos a unas semanas de Jake Paul contra Mike Tyson y hay gente que ha pagado $2 millones por un boleto VIP, pero vale la pena. ¿Qué es lo que incluye este boleto VIP de $2 millones? Según Boxing Kingdom, incluye 2 asientos de lujo en el ringside, o sea que puedes llevar a alguien más, puedes llevar a un acompañante. Incluye seguridad privada durante la pelea, y esto se me hace muy chistoso. Incluye fotos antes de la pelea, o sea, incluye una foto con Tyson y Jake Paul juntos y por separado antes de ser madreados. Y pues una foto de la cara de Jake Paul antes y después de pelear contra Mike Tyson, para mí no vale ni un cacahuate.
cacahuate a mi gusto, pero en fin, cada quien sus gustos. También el boleto incluye un lugar cerca de los boxeadores durante el pesaje y también la foto post pelea con ambos boxeadores. Así que ya sabes, si te sobran $2 millones y no sabes qué hacer con ellos, dámelos a mí o cómprate un boleto VIP de Tyson contra Jake Paul que incluyen fotos antes y después de la paliza. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Tú lo pagarías? Queremos leer sus opiniones, saben que nos importan. Y también en este fin de semana vimos la posible pelea del retiro de Regis Prograis, la dolorosa derrota de Regis Prograis ante el gato inglés Jack Catterall. El gato y Regis nos dieron una pelea muy entretenida, muy limítrofe, se jugaron el título WBO superligero vacante. El gato inglés ganó la pelea por decisión unánime. Catterall cayó en el round 5 y Prograis fue derribado 2 veces en el round 9. Una pelea con mucha acción y Prograis está considerando su retiro. Es la tercera derrota de Regis Prograis. Tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 24 knockouts y 3 derrotas, pero ya tiene 35 años el Regis y creo que hace bien en retirarse a estas alturas. Los superligeros es una división muy dura donde hay tipos como Haney, como Lindolfo Delgado, como Subriel Matías, como Arnold Barbosa Jr., como el Perro Chulo, el mismo español Sandor Martín. Es muy difícil a los 35 años seguir el ritmo de estos boxeadores jóvenes y hambrientos. Hace bien Prograis en retirarse si así lo decide. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le darían otra chance a Regis Prograis o hasta aquí llegó su carrera? Y muchas gracias por compartir su opinión con nosotros y sobre todo muchas gracias por participar en las encuestas de la pestaña comunidad. Su opinión es muy importante y nos gusta mucho crear contenido interactivo y que todos podamos participar. Para eso son las encuestas, úsenlas. Gracias por responderlas, nos ayudan mucho a crear contenido que te guste y contenido de calidad, que es lo más importante. Esperemos que esté disfrutando este nuevo formato. En el siguiente video platicaremos del Bam Rodríguez, entre muchas otras cosas, para que estés al tiro y te suscribas al canal. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video informativo. Si te gustó, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a más audiencia. Mi Richie, muchas gracias por ayudarme a que pueda estar aquí con este público tan genial. Gracias a mi familia por todo su apoyo y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.